Continuando con nuestro estudio, para la presente semana vamos a abordar lo que tiene relación con los momentos de la evaluación en los aprendizajes. El primer momento, también denominado evaluación inicial, se realiza según el autor el primer día de clases. Porfirio Morán Oviedo nos dice que también se puede dar antes de empezar una nueva fase de aprendizaje, para conocer el conjunto de expectativas, intereses, preferencias, experiencias y saberes previos de los estudiantes. Esta evaluación es indispensable, pues permite conocer cuáles son los aspectos importantes en el desempeño habitual de los educandos que necesitamos tomar como punto de partida para el diseño del proceso pedagógico y cuáles son los aspectos limitantes a los que debemos poner más énfasis y más atención. Por lo tanto, la evaluación inicial se realiza cuando un alumno llega por primera vez a una unidad educativa, ya sea para iniciar su escolaridad o para continuarla. Si llegara por primera vez, es necesario recoger los datos personales, familiares y sociales. Esta evaluación tiene un carácter de diagnóstico y servirá para conocer a ese estudiante y poder adaptar desde un primer momento la actuación del docente y de la unidad educativa a sus peculiaridades. ¿Qué técnicas e instrumentos se pueden emplear en esta evaluación inicial diagnóstica o de conocimientos previos? Un análisis de la ficha de matrícula o ficha personal. Aquí pueden encontrar datos sobre su escolaridad, su historia educativa, rasgos que diferencian y conforman la historia personal de cada alumno. Este instrumento nos permite acercarnos al entorno familiar y personal del alumnado. Está a cargo del personal especializados, es decir, tiene que ver con el Departamento de Bienestar Estudiantil y está a cargo del personal que tiene conocimiento de psicología, trabajo social y aspectos socioeconómicos del estudiante. Registro de saberes previos. Se realiza preferentemente en la evaluación inicial o diagnóstica, es decir, al comienzo del proyecto de aula, unidad didáctica, módulo de aprendizaje o secuencia didáctica. Tiene como finalidad obtener información acerca de los conocimientos, las habilidades y las actitudes que poseen los estudiantes, es decir, de las competencias que trae consigo el estudiante. Esta evaluación se realiza antes de poner en práctica el proyecto, unidad de aprendizaje, módulo o ciclo. El segundo momento corresponde a la evaluación formativa o de seguimiento y es la que se hace durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Toda la información obtenida durante este tipo de evaluación será referencial, no definitiva, es decir, evidenciará los avances, dificultades y limitantes de todo proceso de aprendizaje. Nos dará señales de alarma cuando detectemos estancamientos o retrocesos. Nos mostrará la diversidad de aptitudes e intereses existentes en el grupo. Expresará los distintos ritmos de avance de los estudiantes y nos permitirá hacer los reajustes necesarios a la planificación y a las estrategias empleadas en la enseñanza y en el aprendizaje. Por lo tanto, el objetivo de este tipo de evaluación formativa o de seguimiento se orienta a mejorar, reajustar
y retroalimentar. Técnicas e instrumentos que se pueden emplear. Se debe partir de una observación sistemática, es decir, el docente debe estar pendiente de las necesidades personales de cada uno de sus estudiantes. Y esto impulsará a analizar lo que sucede en el aula para tomar decisiones en cada caso y orientar o modificar el trabajo. Aplicar esta técnica lleva a la observación y revisión de trabajos escolares de acuerdo con la dimensión personal, originalidad, actualización, orden, limpieza, entre otros, y la dimensión colectiva y funcionamiento del equipo de trabajo, organización, integración, colaboración, distribución de tareas. ¿Qué se obtiene con los resultados de esta observación? Se consigue el contenido, la presentación y el proceso que hay que seguir. Hay que observar también al grupo de trabajo, funcionamiento, productos y diferentes medios, aula, patio, calle, excursión, entre otros. Como instrumento se puede utilizar la escala y las fichas de observación elaboradas previamente que permitirán conocer tanto el comportamiento global del estudiante como sus conductas específicas en situaciones significativas y en áreas concretas del currículo. Así tenemos la lista de cotejo. Es un instrumento que contiene observaciones sistemáticas que se realizan con la ayuda de una relación de indicadores, ítems o preguntas establecidos previamente para ser considerados en la evaluación. Aquí ustedes tienen un modelito en donde dice evaluación ciencias naturales, tema de clases, efectos en el medio ambiente, de la degradación ambiental, sobreexplotación, contaminación atmosférica del agua y del suelo. El instrumento que se está presentando se llama lista de cotejo para evaluar una actividad de experimentación en clases. Entonces, ustedes irán verificando si cada uno de estos criterios se está cumpliendo y será medido mediante las actitudes del estudiante. Por ejemplo, dentro de los criterios, ¿atiende las indicaciones del profesor para el manejo de los materiales? Sí, no, a veces. ¿Participa activa y positivamente con el trabajo de experimentación? Sí, no, a veces. En esta lista de cotejo, entonces, se va evidenciando las actitudes y aptitudes del estudiante. Se comporta correctamente en la sala de clases, utiliza con precaución los materiales, usa mandil o capa para desarrollar el experimento, registra los resultados de una manera adecuada, realiza preguntas al profesor y a sus compañeros a fin de aclarar sus dudas. El reporte experimental presenta limpieza y organización general, expresa oralmente con claridad las observaciones del experimento, realiza una conclusión con respecto a los resultados del experimento, comprendió el objetivo del experimento y logró relacionarlo con el contenido de la clase. Al término de la actividad, deja su lugar limpio y ordenado. Entonces, como ustedes pueden ver, esta lista de cotejo nos permite determinar la participación del estudiante en la actividad. Un registro anecdótico. Puede ser una ficha o un cuaderno donde en cada página se registra la observación, es decir, aquello que no estuvo dentro de la cotidianidad del estudiante respecto de la participación. Entonces nosotros ubicamos unos datitos, descripción de lo observado, interpretación de lo observado y la firma
también del estudiante observado. Por ejemplo, dentro de la descripción de lo observado, participa activamente en el desarrollo del experimento, interpretación de lo observado. Entonces, coopera tanto con el docente como con sus compañeros para el desarrollo de la observación y luego viene la firma. La escala de estimación permite registrar datos que reflejan ordenada y sistemáticamente los indicadores que se pretende evaluar en relación con una persona o situación, valorando cada uno de ellos en diferentes grados, la que se puede expresar en forma numérica o descriptivamente. Ustedes ya tuvieron la posibilidad de estudiar lo que tiene relación con la escala de Likert. Entonces el autor Likert nos dice que hay escalas de satisfacción. Detrás de toda escala cualitativa o escala de satisfacción también se encuentra una valoración o calificación. En este caso, datos informativos, escala estimativa, el nombrecito de la institución educativa, la asignatura, el grado, el objetivo o propósito que nos dice evaluar las acciones en el desarrollo de un proyecto. Entonces, si nosotros estamos con lo que nos dice Likert, muy bien equivale a 4, bien 3, regular 2 y deficiente 1. Entonces, si nosotros estamos trabajando un proyecto, si utilizamos la metodología denominada aprendizaje basado en proyectos o aprendizaje basado en problemas, decimos, dentro de los indicadores, propuso alternativas de solución al problema planteado. Entonces, si propuso alternativas, muy bien. Y de acuerdo al grado de alternativa, le vamos señalando en la escala estimativa. Elaboró los bocetos para definir las características técnicas de la alternativa de solución seleccionada. Igualmente, utilizamos la escala estimativa. Planificó las tareas y su consecución para la implementación de la alternativa seleccionada. Es decir, si elaboró una propuesta, ¿no? Le vemos en la escala. Participó en las actividades definidas para trabajarse en equipo y colaboró de forma activa en ellas. Vamos determinando. Empleó de manera eficiente los materiales en la realización de su prototipo o modelo y le vamos seleccionando. Expuso el proceso y los resultados obtenidos. Entonces, como ustedes pueden ver, la escala estimativa es de gran utilidad para poder ir evidenciando todo lo que requieren las situaciones de aprendizaje. La prueba oral es un instrumento de comprobación del interés, actitudes, habilidades y conocimientos adquiridos por los estudiantes. La riqueza de la prueba oral consiste en que se puede hacer repreguntas para verificar si el conocimiento o la temática ha sido obtenida. La prueba escrita. La prueba escrita consiste en el planteamiento de preguntas, problemas y retos con la finalidad de que el estudiante dé la respuesta correcta. Ustedes van a trabajar en educación general básica a partir de 8º, 9º y 10º. Y también van a trabajar en lo que tiene que ver con el bachillerato general unificado. Aquí tenemos un ejemplo de ciencias naturales. La importancia de las interacciones entre los componentes del ambiente.
Entonces aquí nosotros vamos a procurar que sea llamativa, que sea novedosa, que el estudiante se motive a contestar. Por ejemplo, tenemos preguntas que se deben llenar estos espacios vacíos. Tenemos que observar la siguiente cadena alimentaria y responde a las preguntas. ¿Qué ser vivo es el productor? ¿Por qué? ¿Qué ser vivo es el consumidor primario? ¿Por qué? Es decir, no contentarse con que el estudiante seleccione, porque puede seleccionar al azar, sino que ir un poquito más allá, ir a fundamentar el conocimiento. ¿Qué ser vivo es el consumidor secundario? ¿Por qué? ¿Qué ser vivo es el consumidor terciario? ¿Por qué? Entonces, en todo este tipo de pruebas están implícitos los resultados de aprendizaje o los logros u objetivos de aprendizaje que se plantea en la asignatura para el correspondiente ciclo o año. Además, se tienen los trabajos escritos o actividades realizadas que también inducen a un aprendizaje significativo, que requiere relacionar entre sí conceptos de manera significativa. Asimismo, en las pruebas de actuación se plantea una situación real o simulada que requiere la realización de una tarea que el estudiante demostrará la adquisición de la destreza que se quiere evaluar. Generalmente tenemos que apoyarnos en la taxonomía de Bloom para ver qué grado de conocimiento, análisis, síntesis, comprensión queremos obtener del estudiante. En la exposición temática hay que valorar la utilización de sus propias palabras y estar atento a la aparición de ideas cerradas o equivocadas entre conceptos. Las técnicas sociométricas ayudan a comprender y descubrir las relaciones del grupo. El instrumento básico es el test sociométrico, que consiste en formular 3 preguntas básicas relacionadas con las preferencias y los rechazos de los estudiantes hacia sus compañeros en diversas situaciones. El desempeño de roles es la representación de situaciones reales de la vida diaria, con el propósito de dar y obtener información, adquirir una mayor comprensión, despertar un mayor interés y conexión en el grupo. Aquí en la situación de roles es cuando hay coordinadores de grupo, cuando hay responsables de grupo. Esto permite a ustedes hacer un buen manejo de la comunicación para cuando ustedes sean docentes. Además de ello, la lluvia de ideas como un proceso para generar ideas alternativas sobre un tema dado, propiciando alternativas creativas. Mapas conceptuales, esta técnica permite poner en práctica el aprendizaje significativo y se considera un recurso esquemático cuya función es ayudar a comprender los conocimientos que los estudiantes tienen que aprender y a relacionarlos entre sí con otros conocimientos previos que ya poseen. Llegamos al tercer momento, la evaluación acumulativa o de confirmación. Se realiza generalmente al final del proceso de aprendizaje, que representa un periodo razonable para el logro de determinadas competencias y capacidades. Busca confirmar los resultados y las tendencias que se han venido registrando durante todo el proceso de evaluación formativa o de seguimiento. Por lo tanto, en este tipo de evaluación se constata qué sucedió con la evaluación inicial para determinar el grado de evolución o de significación de los logros detectados respecto al punto de partida de cada estudiante.
Esta evaluación pone en cuestión el proceso y trata de indagar si las competencias han sido desarrolladas, si los materiales han sido los más adecuados y si las medidas adoptadas fueron las idóneas. Esta evaluación se realiza al finalizar el proceso para verificar aquello que ha conseguido el estudiante y lo que es necesario mejorar con vistas al proceso siguiente. Aquí se trata de revisar la evaluación inicial y de seguimiento para registrar cómo ha ido evolucionando el estudiante a través de su proceso de aprendizaje. ¿Qué técnicas e instrumentos se pueden emplear en este tercer momento de la evaluación? El cuaderno o carpeta de trabajo, que sirve para observar la evolución y el proceso del estudiante durante la realización de las actividades de aprendizaje. Durante este tiempo de crisis sanitaria, nos dice el Ministerio de Educación en su currículo actualizado que se revisará el portafolio del estudiante, es decir, una serie de trabajos que él ha ido registrando, una serie de registros de su aprendizaje. Entonces, este portafolio es muy importante y eso se nos sugiere en este tipo de currículo que se plantea en la actualidad. Las entrevistas. Estas entrevistas pueden ser de carácter estructurada, semiestructurada y no estructurada. En la estructurada se aplica un cuestionario elaborado con anticipación sobre las actividades desarrolladas. En la semiestructurada se aplica el cuestionario preestablecido, pero con la flexibilidad para modificar las preguntas que se requieren necesario en función de las respuestas recibidas y para poder corroborar la información. Y la no estructurada es la que no tiene preparación previa alguna, pero se aplica para recoger información relevante que pueda aparecer durante el encuentro. Además, productos de las actividades realizadas en el aula que se usa para revisar el recuento de los productos realizados en las diferentes áreas de conocimiento en forma individual o grupal. Entonces ya les decía que para el currículo nacional que se nos plantea o currículo priorizado, se da entonces como una actividad preferente el uso del portafolio estudiantil. Además, hay controles con pruebas que consisten en la aplicación de pruebas cuyos resultados permiten apreciar la comprensión adquirida, si el estudiante es capaz de traducir, interpretar y extrapolar. También se dan procesos en la evaluación y tenemos la autoevaluación, que es aquella que se da desde el propio sujeto de la acción educativa, en la medida en que vivencia su propio proceso de aprendizaje, como un acto permanente de construcción y revisión de sus conocimientos personal y de desarrollo. Ayuda a los estudiantes a ser autocríticos a los cambios producidos en ellos durante el proceso. Es decir, esta autoevaluación consiste en darnos cuenta qué aprendimos, cómo aprendimos y qué actividades realizamos para poder aprender. Si cumplimos o no cumplimos las actividades, si estamos dentro de los tiempos previstos, si hemos aprovechado al máximo este proceso de aprendizaje. También las escalas son instrumentos de evaluación constituidos por ítems que miden la respuesta afectiva de un alumno y las apreciaciones de una determinada actitud. La coevaluación es aquella que se da entre pares o compañeros de grupo. Generalmente se realiza al reflexionar y valorar la dinámica de un grupo de trabajo, el esfuerzo, la colaboración prestada a un trabajo en conjunto, las relaciones de grupo, qué acciones realizadas en su grupo les permitieron aprender,
¿Qué obstaculizó que pudieran aprender más? ¿Cómo pueden mejorar su actuación como grupo para alcanzar mejores resultados? La heteroevaluación es la que realizan los agentes externos del proceso de aprendizaje, como el propio docente, otros miembros de la unidad educativa y los padres de familia. La heteroevaluación a nivel de las instituciones del sistema educativo nacional están determinadas por el INEVAL.